Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre las actividades realizadas en mi estancia industrial 1, la cual realicé en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, en la empresa Comisión Federal de Electricidad, específicamente en el área de distribución. Las actividades realizadas en esta empresa fueron pocas a comparación de lo que yo esperaba, pero fueron bastante interesantes. La primera semana, bueno, básicamente el primer día que llegué, me presentaron con el equipo, me dijeron con quién iba a trabajar, quiénes eran los encargados, a quién me iba a dirigir como el jefe y quiénes serían mis demás compañeros. En, la, en CFE existen dos tipos de empleados, los empleados que son por contrato y los que son de base. Los de contrato también se les puede llamar de confianza. Ellos son básicamente los jefes, porque como son por contrato o de confianza, tienen la posibilidad de subir de un puesto a otro. Y en cambio un empleado de base se queda en un puesto con un sueldo fijo y de ahí ya no puede pasar. Así que el jefe de oficina era un empleado por contrato. Bueno, él me presentó a mí con los del equipo y me dijeron que tenía que llevar un cierto uniforme porque era lo que se manejaba en comisión, que básicamente era una camisa blanca. El primer día lo que hice o lo que aprendí básicamente es que todos los días en comisión se hace una reunión de inicio de jornada o RIG, que son las iniciales. Esta reunión de inicio de jornada se basa en los pasos de la RIG o reunión de inicio de jornada se basan básicamente en 5 pasos. El primero lo que es el saludo de inicio, que pues es para estar alertas con los compañeros, pues como cortesía se hace en primer lugar. El siguiente punto se enumeran para saber cuántos trabajadores llegaron al día para trabajar. Luego de eso se realiza la revisión de estado de salud, se le pregunta a cada uno de los trabajadores cómo se encuentra de salud, cómo llegó hoy, si se encuentra en buen estado o no, para saber qué se debe hacer, cómo actuar en caso de algún incidente que tenga alguno de los trabajadores. Luego de eso se realizan los ejercicios de gimnasia laboral, que son ejercicios de estiramiento, son cuestiones básicas para empezar el día. Después de eso se puede uno dar cuenta de si alguno está en mal estado o si tiene algún problema de salud o de alguna otra manera pueden detectar algún problema con alguno de los trabajadores. Después de eso se hace la revisión espejo, que es básicamente colocarse un compañero frente al otro y revisar todo su equipo de protección para checar que todo esté en buen estado y si trae el equipo correcto para el día. Luego de eso se da una información general de las actividades realizadas el día anterior, si hubo algún problema, algún accidente, si va a haber algún tipo de taller o conferencias. Son pues cuestiones generales de la empresa. Y por último se dice el lema de la empresa, que es vivo seguro, seguro vivo. Se dice en una especie de porra para recordar a los trabajadores que se deben de cuidar a sí mismos para mantenerse bien en el trabajo. Pues la RIG se realizaba todos los días antes de iniciar las labores de la empresa. Pues como su nombre lo indicaba, era una reunión de inicio de jornada. Luego de eso, el jefe de oficina asignaba las tareas que se tenían que realizar para ese día, mandaba a cada uno de los técnicos a distintas áreas que tenían que realizar, que pues básicamente eran conexiones a casas o algún tipo de alumbrado público que estuviera mal, que tuvieran que ir a revisar. Esa era básicamente las funciones de los técnicos de la mayoría de los días. Y pues luego de terminar, a mí me asignaron con uno de los técnicos que era de que casi no salía con los demás, porque él se encargaba de la bodega o del laboratorio de pruebas, como también le llamaban, que era pues, básicamente el cuarto donde almacenaban todos los medidores que llegaban nuevos, y lo que hacían en distribución era reciclar medidores. Como a veces se quedaban sin material o sin medidores nuevos,
Tenían que, de los que retiraban, los limpiaban, les daban mantenimiento, un mantenimiento muy básico, solo limpiar polvo y así, y si estaba mal o estaba dañado, pues se eliminaba, se daba como chatarra. Pero si no, solo se limpiaba, después de limpiarlo, se calibraban y pasaban al laboratorio de pruebas, a distintos tipos de pruebas, para que todo estuviera en orden. En la primera semana pues me enseñaron básicamente a usar el programa de CIMET, o CIMET, que es el programa donde se encuentra el registro de todos los medidores a nivel nacional y se va clasificando por zonas. Dependiendo la zona en la que vayas, es un distinto tipo de código que se tiene que ingresar al programa para que te arroje los medidores de esa área. En eso, todos los medidores tienen que tener un registro porque si se llega a perder o a faltar uno, pues para comisión es un problema, pues porque básicamente alguien tendría energía gratis, porque no estaría en el sistema. En cambio, con el programa, pues ya pueden detectar quiénes están robando luz o cosas por el estilo. En este programa se da de alta a los medidores nuevos que llegan con un número de serie que traen, un número de lote, y tienes que pasarlos primero a entrega, después se pasan al laboratorio de pruebas y por último se le asigna a los técnicos. Cada técnico también tiene su código para saber qué medidores tiene cada uno, para tener siempre un control de todos. En el laboratorio de pruebas se realizan dos tipos de pruebas. En Comitán o la zona de Comitán me explicaron que se realiza una prueba Carranza, que la verdad no sé si se haga a nivel nacional, porque pues, en el programa que usan sí está. Pero es básicamente recalibrar el medidor para que se active el relevador con menor energía. ¿Por qué? Porque cerca de Comitán o las zonas aledañas, por las colonias, la energía no llega de igual manera como en la ciudad, llega con mucha menor intensidad, por lo que a veces si el medidor no tiene esa prueba o esa plantilla Carranza, puede que no funcione, así tenga luz y todo, esté llegando la energía, porque no abre el relevador, el medidor no funciona, por lo tanto pues, no hay luz en las casas. Por eso se hace esa prueba para bajar la intensidad con la que abre el relevador. Y eso se realiza, no es necesario realizarlo con todos, ya que no todos no todos los medidores se van a las colonias, pero sí con una gran mayoría se realizaba. Pues yo hacía básicamente esa labor, realizar esa plantilla Carranza y la prueba funcional, que la prueba funcional era pues básicamente checar si el medidor funcionaba o no. Lo que hacíamos era en un panel con bases de medidores, se colocaba el medidor en cada base y se le colocaba una tarjeta inteligente encima del medidor. Lo único que se tenía que hacer era checar que el medidor abriera y cerrara una vez y con eso terminaba. Era una prueba bastante rápida, pero sí era un tanto tedioso porque como eran bastantes medidores que se tenían que hacer al día, pues sí te llevaba un buen tiempo. Pues la primera semana se pasó en eso, en realizar ese tipo de pruebas y pues con el tiempo le fui agarrando la facilidad y encontré la manera de hacerlo un poco más eficiente o más rápido porque al final del día ya no me llevaba tanto tiempo realizar las pruebas ni nada por el estilo. Y pues por lo general a veces salía temprano porque pues, como terminaba y no había mucho que hacer en las oficinas, pues me dejaban salir temprano. Porque en comisión, a mí me habían dicho el primer día que si había oportunidad me iban a dejar salir con los técnicos a instalar medidores. Pero después me dijeron que no, que porque en comisión hay una norma o una regla de que no es permitido de que estudiantes o alguien que está prestando su servicio social en la empresa pueda salir a realizar estas pruebas. Hay que hacer otro papeleo y pues ya era un tanto más tedioso y me dijeron que a veces tardan en dar respuesta. Y pues como era poquito el tiempo que tenía que realizar la estancia, pues por lo mismo ya no lo realicé. En la segunda semana
Eh, lo más importante que hice de la segunda semana, o lo más importante que hubo para la empresa, hubieron una serie de conferencias sobre seguridad industrial. Tuvimos 3 conferencias en la semana, que fueron lunes, miércoles y viernes, de 1 hora aproximadamente. Entrábamos a la sala de conferencias y un técnico de Oaxaca, me parece que fue el que impartió los talleres o cursos de seguridad industrial. Él nos explicaba, o bueno, básicamente era enfocado a los técnicos, porque hablaba mucho sobre las medidas de protección y el equipo de protección personal que debían de tener cada uno de ellos y cómo deberían usarlo de manera correcta. Y sí, porque al terminar las conferencias, muchos de ellos a veces sí decían como que, pues esto no lo sabía, esto sí, y les ayudaba bastante, porque les enseñaban cómo usar correctamente la escalera, en dónde usarlo, qué tenían que hacer, eh, sus, eh, su casco, su barbiquejo, todo tenía que estar en perfecto estado. A veces con una simple grieta que tuviera o algo, tenían que reportarlo para que se le hiciera el cambio de su equipo de protección, ya que pues, es bastante importante. Luego de eso, esa semana se hizo una revisión a todas las unidades de transporte, las camionetas y camiones que se tienen en comisión. Se revisó que estuvieran en correcto estado, que si les hacía falta algo, algún tipo de mantenimiento o algo, se realizó un chequeo de todo, si tenía sus refacciones y todo, para que todo estuviera en orden. También ese mismo día se realizó lo mismo, pero a los equipos de cómputo, a los teléfonos, a los equipos electrónicos de la oficina, de que igual todo estuviera en orden y que siguiera funcionando. Y en el inicio de la tercera semana y la última que estuve ahí, hubieron 2 problemas. El primero fue de que un trabajador de comisión tuvo un accidente. No fue tan grave, pero pues sí hubo un problema con él. Lo suspendieron por una semana, me parece, porque chocó la camioneta en la que viajaba. Tuvo un accidente en un pueblito cercano a Comitán y pues ahí hubieron detalles con la gente con la que chocó porque como eran de organizaciones y así, pues sí hubieron problemas. Pero pues al técnico lo suspendieron 2 días y después de eso regresó y todo bien. El segundo problema eso sí fue un tanto más grave y fue en otra zona, ya no fue tanto en Comitán, pero pues también estaba involucrado, pues, estaba cerca. Era en la zona de Comalapa, de que uno de los trabajadores de mantenimiento en generación no le estaba dando el correcto mantenimiento a uno de los equipos y se quemó y quemó un transformador. Que tú dirás, bueno, un transformador es chiquito o no, pero no es como el que vemos en los postes, era un transformador de generación y son grandísimos y carísimos. Y justo esa misma semana, bueno, eso fue en la semana anterior, fue el viernes de la semana anterior, por lo que nosotros nos enteramos hasta el lunes de la tercera semana. Y esa misma semana iba a llegar el jefe de la zona para revisar la instalación del nuevo transformador que traían de Oaxaca. Y justo esa semana había un curso también que tuvieron todos los de la oficina. El transformador lo traían desde Veracruz y tenía que llegar hasta Comalapa, pero se iba a quedar unos días en Comitán porque tenían que darle un mantenimiento preventivo antes de la instalación y tenían que calibrarlo también, por lo que tenía que quedarse una semana en Comitán para después mandarlo a la siguiente zona. La entrega fue el mismo día que el curso, por lo tanto el jefe de la zona revisó o estuvo presente en ambas cosas, en el curso y en la entrega del transformador.
Al final les voy a mostrar una foto del transformador porque sí era bastante grande, hasta a mí me asombró. Pero fue bastante interesante cómo llegó y todo y cómo lo bajaban y lo instalaban y todo en la zona donde se iba a quedar. El curso fue bastante eh, agradable, bastante ameno, porque era un tanto enfocado en seguridad y un tanto de motivación hacia los trabajadores, en que todo fuera, en que fomentaran más el compañerismo con sus compañeros de trabajo y todo. Y estuvo pues bastante bonito. De hecho no fue en las oficinas, sino que fue en un salón en Comitán, hicieron varias dinámicas y todo. Estuvo bastante padre. Ese día pues no se elaboró en las oficinas, solo se dedicaron al curso y pues después del curso fuimos a la revisión del transformador. Estuvo muy padre ese día. Pero esa misma semana, el lunes, habían llegado pues una entrega de material, que eran medidores, cable de instalación, sellos y todo lo demás para instalar los medidores. Pero pues eran bastantes y teníamos que registrarlos en el CIME como nuevos y después asignarlos a los técnicos. Y sí fue un tanto pesado porque al medidor nuevo se le tenía que registrar en el CIME, se tenía que hacer la prueba funcional, la plantilla Carranza y entregarlo a cada uno de los trabajadores. Y pues a mí me dejaron en esa semana, como hubieron muchísimas cosas que hacer, pues me dejaron solo y pues, me tuve que aventar yo solito los 500 medidores, pero afortunadamente sí los saqué, pues, casi 100 por día y en la última semana los terminé todos y sí fue bastante rápido. Una de las cosas a resaltar o a enfocarme fue en ver cómo trabajaban en la oficina. Todos trabajaban en conjunto y se sentía un ambiente de trabajo muy agradable, hasta a veces no se sentía que estuvieras trabajando, porque muchos de los compañeros, pues, entre las pláticas y a veces hasta llegar al punto del relajo, era agradable estar ahí. Tenían todos los trabajadores, tanto de las oficinas como los técnicos, eran bastante unidos y se sentía un ambiente de trabajo muy bonito, porque todos se juntaban a desayunar a una cierta hora, todos desayunaban juntos, todos se llevaban muy bien. A mí una de las anécdotas o historias que tengo es de que me tocó estar en el cumpleaños de dos de los técnicos y bueno, ahí por tradición o así lo tienen los de las oficinas, de que cada que alguien cumple años, tiene que invitar a comer a los demás. Y pues me tocó estar ahí presente en dos de los trabajadores que cumplieron años. Y pues sí se sentía bonito y todo, cómo se reunían ellos. Y la verdad sí regresaría al- a esta empresa y específicamente a estas oficinas, porque sí fue muy bonita experiencia. Sí lo recomendaría bastante. De hecho, hasta me dijeron, jugando, el jefe de la oficina me dijo que pues, si quería, justo en las fechas en las que yo estuve, estaban reclutando a personal y el jefe de oficina me dijo pues que si quería quedarme a trabajar, pues él me iba a ayudar y todo, pero pues tenía que terminar mi carrera.